Los santos de los últimos días, mejor conocidos como los mormones. Los objetivos de esta presentación son estudiar la cosmovisión de la religión o la secta Los Santos de los Últimos Días, mejor conocidos como los mormones, aprender a refutar doctrinas de error usando la santa palabra de Dios, entender cómo podemos evangelizar a los practicantes de esta falsa doctrina, e identificar tendencias peligrosas que se pueden infiltrar en la iglesia. Hablemos un poco del trasfondo histórico de la iglesia de los santos de los últimos días. Eh, Joseph Smith, que es el fundador de la iglesia, nació en 1805, murió en 1844, y esta iglesia fue fundada por él el 6 de abril de 1830 en la región occidental del estado de Nueva York, bajo el nombre de la Iglesia de Jesucristo. Joseph Smith pretendía fundar una nueva Jerusalén en Missouri, a la que llamaría Sion. Smith dijo en el 1820, en la localidad de Palmira, estado de Nueva York, que Dios y Jesucristo contactaron con él para decirle que desaprobara y considerara como falsos todos los credos de las iglesias existentes hasta ese entonces. A este supuesto suceso actualmente se le conoce en la iglesia de los mormones como la primera visión. Smith también dijo que el 21 de septiembre de 1823 recibió una segunda visión, esta vez de un ángel llamado Moroni, el cual le indicó que sobre una colina cercana a Palmira encontraría enterrados unos manuscritos en planchas de oro, los cuales serían un compendio de profetas pertenecientes a la América antigua. Tales escritos, redactados en una lengua extraña, serían supuestamente traducidos por Smith gracias a unas piedras de vidente que han sido denominadas como Urim y Tumim. Este libro, denominado Libro de Mormón, y según el cual Jesucristo había visitado en persona a América después de su resurrección, constituye uno de los textos canónicos de la religión de los mormones. Smith, con la ayuda de Martin Harris, Oliver Cowdery y David Wimmer, publicó el libro por primera vez en el 1830 en inglés. La primera traducción al español y otros idiomas apareció en el 1886. Entre el 1832 y 1842, Smith escribió por lo menos 4 relatos acerca de la primera visión. Estos relatos son similares en muchos aspectos, pero difieren tanto en su énfasis como en algunos detalles. El relato del 1838 fue publicado en el libro Perla de Gran Precio, otro de los libros de referencias de la Iglesia. El libro de Mormón fue traducido en un egipcio reformado, que es una supuesta lengua en la que estarían escritas las planchas de oro de las cuales se había traducido el libro de Mormón, un texto sagrado para los mormones del movimiento de los santos de los últimos días. Según el propio libro de Mormón, el egipcio reformado consiste en caracteres egipcios reformados escritos en placas de metal o mineral por profetas que vivían en el hemisferio occidental desde el siglo VI antes de Cristo y tiene y se desarrolla hasta el siglo V después de Cristo. Joseph Smith publicó el libro de los mormones, o libro de Mormón, en el 1830, diciendo que se trataba de una traducción original de estas planchas de oro
que él había encontrado en la región de Palmira. Los trabajos de referencia académicos sobre idiomas no reconocen la existencia de una lengua egipcia reformada o una escritura egipcia reformada, como se ha descrito en la creencia o en la religión de los santos de los últimos días. No se ha descubierto ninguna evidencia arqueológica, lingüística, ni de ningún otro tipo sobre la existencia y uso de la escritura egipcia en la antigua América. Los trabajos de referencia del lenguaje estándar no contienen ninguna referencia del egipcio reformado. Ningún erudito no mormón reconoce la existencia de una lengua egipcia reformada o una escritura egipcia reformada, como se ha descrito en la creencia de los santos de los últimos días. Por ejemplo, en el 1966, John A. Wilson, profesor de egiptología de la Universidad de Chicago, escribió: de vez en cuando hay denuncias de que se han encontrado escritos en Estados Unidos. En ningún caso se ha encontrado un egiptólogo profesional capaz de reconocer estos caracteres como jeroglíficos egipcios. Desde nuestro punto de vista, no existe un lenguaje como egipcio reformado. El antropólogo Michael D. Coe de la Universidad de Yale, un experto en las culturas mesoamericanas, ha escrito: de todos los pueblos del Nuevo Mundo precolombino, solo los antiguos mayas tenían un sistema de escritura completo. José Smith traducía los jeroglíficos egipcios utilizando un sombrero en el cual le introducía su cabeza y con unos espejuelos que tenían las piedras sagradas. Entonces traducía los supuestos jeroglíficos y se los dictaba a los escribas. La primera traducción de 1600 páginas fue destruida por la esposa de Oliver Cowdery, quemándolas, aduciendo que si eran de inspiración divina, entonces Joseph Smith sería capaz de reproducirlas nuevamente al pie de la letra. Y así probaría que el libro del Mormón era de inspiración divina. No fue así. Y Joseph Smith alegó que como ella había quemado estas 1600 páginas, entonces él tendría que empezar a escribir nuevamente la traducción que había recibido a través de la inspiración de un sombrero y piedras mágicas, y lo que resultó en una nueva versión del libro de Mormón en el 1830. Aunque las cuentas del proceso difieren, se dice que Smith tradujo los caracteres egipcios reformados grabados en planchas de oro al inglés a través de diversos medios, incluido el uso de una piedra vidente a que él llamó Urim y Tumim. Smith dijo que cuando terminó la traducción le devolvió las planchas al ángel Moroni y por lo tanto no están disponibles para el estudio. Aunque las cuentas del proceso difieren, se dice que Smith tradujo los caracteres egipcios reformados grabados en planchas de oro al inglés a través de diversos medios, incluido el uso de una piedra vidente a que él llamó Urim y Tumim. Smith dijo que cuando terminó la traducción le devolvió las planchas al ángel Moroni y por lo tanto no están disponibles para el estudio. Joseph Smith traducía los jeroglíficos egipcios utilizando un sombrero, las piedras, y dictaba la traducción o la visión que tenía a un escriba. Después de la visión y la traducción, el ángel Moroni se llevó las placas de oro. No hay evidencia de que las mismas existan.
El Códice de Alepo del 920 después de Cristo y el Códice de Leningrado del 1008 después de Cristo son los manuscritos más antiguos en el lenguaje hebreo del Tanakh. En 1947 se encontraron en Qumran los rollos del Mar Muerto, y con ese descubrimiento los códices manuscritos completos más antiguos del Tanakh, que datan del 150 años antes de Cristo. Antes de este descubrimiento, los manuscritos existentes más antiguos del Antiguo Testamento estaban en griego, en manuscrito, como el Códice de Vaticano y el Códice Sinaítico. De los aproximadamente 800 manuscritos encontrados en el Qumran, 220 pertenecen y son del Tanakh. Se representan todos los libros del Tanakh excepto el libro de Esther. Sin embargo, la mayoría son fragmentos. Notablemente existen dos rollos del libro de Isaías, uno que está completo y uno que está completo a un 75%. Estos manuscritos generalmente datan entre el año 150 a.C. y el 70 de nuestra era común. Las partes del Nuevo Testamento han sido preservadas en más manuscritos que cualquier otra obra antigua, teniendo más de 5.800 manuscritos griegos completados o fragmentos, más de 10.000 manuscritos en latín y 9.300 manuscritos en muchos otros lenguajes antiguos que incluyen el siriaco, eslavo, gótico, etíope, copto y el armenio. Las fechas de estos manuscritos oscilan desde el 125 de la era común hasta el 1008 después de Cristo. El fragmento más antiguo de una copia del Evangelio de Juan hasta la introducción de la imprenta en el siglo XV. La gran mayoría de estos manuscritos datan de después del siglo X, porque hay más manuscritos del Nuevo Testamento que cualquier otro escrito. Continuando con el aspecto histórico, en el 1831, Smith y sus primeros fieles se mudaron a Kirtland, Ohio, y establecieron un asentamiento en el condado de Jackson, en el estado de Missouri, donde pensaban establecer sus cuarteles generales. Sin embargo, en 1833, los colonos del estado de Missouri los expulsaron violentamente y los miembros de la iglesia fracasaron en su subsiguiente operación paramilitar para recuperar la tierra. Ellos habían creado un ejército paramilitar de voluntarios con cerca de 2.800 soldados. A pesar de lo anterior, la iglesia consiguió expandirse durante un tiempo en Kirtland, pero debió irse de allí abruptamente en el 1838, luego de un escándalo económico que provocó diversas desafecciones y por el cual Smith debió enfrentar varias demandas por enriquecimiento indebido y la creación de un banco ilegal. En este momento, Smith emitió unos certificados de depósito sin valor alguno. Smith reagrupó al resto de sus seguidores en un asentamiento denominado Far West en Missouri, donde las tensiones con los antiguos colonos escalaron hasta llegar a conflictos violentos entre los colonos y la milicia que había creado José Smith. En el 1839, los miembros de la iglesia se instalaron en la ribera del río Mississippi, donde fundaron la ciudad de Nauvoo, la cual comenzó a crecer rápidamente gracias al asentamiento de nuevos conversos que habían llegado hasta el lugar
que habían sido traídos por los misioneros de la iglesia. Para esta época, José Smith comenzó a introducir la poligamia entre sus más allegados y al establecer nuevas ceremonias que supuestamente permitían a los justos convertirse en dioses. Y más adelante explicaremos. José Smith y su hermano Hiram fueron asesinados el 27 de junio de 1844, mientras se encontraban detenidos en una prisión de Carthage, en Illinois. Ellos habían estado en prisión y estaban tranquilos porque tenían una milicia de 2.800 soldados y pensaban que esta milicia los iba a defender, pero no contaron con las turbas que se levantaron, irrumpieron en la prisión y Smith y su hermano, además de otros que estaban en la cárcel con ellos, estaban armados y se desató un tiroteo en el cual ambos resultaron muertos. Luego de esto, se desata una crisis de sucesión que provocó varios sismos en la iglesia y de la cual surgiría Brigham Young como un líder de la mayoría de los miembros, que primero estaba radicado en Nebraska y desde 1847 se movieron hacia el oeste de los Estados Unidos y llegaron a Utah. La doctrina de la poligamia, impulsada originalmente por Smith, que llegó a tener una esposa y 50 concubinas, se formalizó públicamente en el 1852. 10 años después se comenzaron a promulgar en los Estados Unidos diversas leyes en contra de esta práctica del matrimonio plural. En el 1885 el estado de Idaho la prohibió y esa decisión fue ratificada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el 1890. De este modo, los miembros de la iglesia perdieron su derecho a voto. Bajo el liderazgo del presidente de la iglesia, Wilford Woodruff, se declaró un manifiesto. Actualmente está incluido en el libro que es de origen de Joseph Smith, Doctrinas y Convenios, en el que anunció oficialmente el término del matrimonio plural. Esta iglesia se considera a sí mismo como la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra. Su fe se basa principalmente en las creencias de las enseñanzas de Jesucristo, de que ellas fueron otorgadas por revelación divina al fundador Joseph Smith en Estados Unidos. Además de la Biblia en su edición de los Santos de los Últimos Días, porque ellos dicen que la palabra de Dios solamente es válida si la traducción fue hecha correctamente y por lo tanto tiene su propia Biblia. Su cuerpo doctrinal se completa de los libros del Mormón, las Doctrinas y Convenios y la Perla del Gran Precio, donde Joseph Smith narra todos los acontecimientos de cómo encontró las placas de oro, la revelación del ángel Morini y cómo él tradujo el lenguaje egipcio reformado del que ya hablamos. Y todos estos libros en la iglesia de los santos de los últimos días se consideran libros sagrados, más importantes que la Biblia, la palabra de Dios. Los miembros de esta iglesia creen en la Santísima Trinidad, en un plano divino y en la vida eterna, un estado de exaltación que se podrá conseguir luego del juicio final mediante una vida que está basada en la obediencia a los mandatos de la iglesia, el arrepentimiento, el bautismo por inmersión y la confirmación por imposición de manos, además de por obras. Y estaremos hablando de esto más adelante. Esta vida eterna se vivirá en familia, por lo tanto, tienen una ceremonia donde cada uno de los miembros de la familia son sellados para que cuando todos mueran y lleguen al cielo, sigan siendo una misma familia reproductiva. Todos serán dioses y esta familia podrá tener hijos, los cuales estarán esperando para poder nacer como humanos y poder conseguir
la salvación y el grado de elevación de los dioses. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen que en un Dios cristiano de cuerpo tangible, que eligió a Jesucristo como su primer hijo antes de la creación del mundo y a partir de ese momento creó al resto de los seres humanos a su imagen y semejanza. Su trono además se encuentra cercano a una estrella o planeta denominado Kolob. Sus doctrinas y convenios litúrgicos están documentados en el libro de Doctrinas y Convenios que fue publicado por Joseph Smith en el 1835. Entre sus doctrinas importantes está la palabra de sabiduría, la cual describe el código de salud recomendado por la Iglesia. De acuerdo con esta doctrina, los miembros de la Iglesia deben privarse completamente del consumo de alcohol, café, té, tabaco, así como del uso y tráfico de drogas ilícitas. También se incluyen recomendaciones dietéticas en las que, por ejemplo, se desaconseja el abuso de la carne. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se opone a la homosexualidad. Sin embargo, se aceptan a los homosexuales siempre y cuando permanezcan castos. También considera un pecado el aborto inducido. No obstante, aceptan el aborto de manera excepcional cuando la fecundación es provocada por violación o incesto, cuando la vida de la madre está en peligro o cuando el feto padece de graves defectos que le impedirán vivir después de nacer. Esta iglesia no prohíbe el saludo de la bandera y tampoco prohíbe el servicio militar ni la obediencia a las leyes del país. Desde los comienzos de esta iglesia, Joseph Smith permitió y practicó la poligamia. Se casó, como dije anteriormente, legalmente una vez. Tuvo 50 concubinas, práctica que fue compartida y difundida por otros líderes y miembros de la iglesia, como el mismo sucesor de Joseph Smith, Brigham Young, y también por Herbert C. Kimball, y que todavía se practica en algunas iglesias pertenecientes al movimiento de los santos de los últimos días. Sin embargo, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, contemporánea, reformada, se les prohíbe practicar la poligamia o matrimonio plural. Los miembros de la Iglesia además celebran en sus templos una ceremonia denominada sellamiento eterno, un matrimonio que se supone durará para la eternidad y solo hasta que la muerte separe a los cónyuges. Una ceremonia de vínculo eterno análoga se realiza para los hijos con sus padres. Dentro de sus templos visten un tipo especial de ropa interior de color blanco. Allí también se realizan bautismos vicarios, realizados en nombre de sus antepasados ya fallecidos, donde ellos toman y son proxies de las personas que han muerto y tras ordenanzas como la confirmación, matrimonio y sacerdocio, entonces estas ceremonias están destinadas a los familiares de los fallecidos para que tengan opción a uno de los 3 cielos que promulgan en el Libro de Mormón. Los críticos académicos han cuestionado la legitimidad de Smith como profeta, así como la autenticidad histórica del Libro de Mormón. Varios puntos de crítica del Libro de Abraham. Las críticas se han ampliado para incluir afirmaciones de revisionismo histórico, homofobia, racismo y políticas sexistas. Pasaremos a discutir algunas de las doctrinas del mormonismo y sus enseñanzas básicas y originales y las vamos a comparar con las doctrinas cristianas que nosotros confesamos como cristianos. La primera es que el mormonismo dice que la Biblia es insuficiente, no contiene toda la verdad que Dios desea darle a su pueblo. Le dio a José Smith revelaciones al mismo nivel de las revelaciones que se le dieron a los profetas
en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entre sus libros está el libro de Mormón, la perla de gran precio y doctrinas y convenios. Son la guía suprema para la iglesia de los santos de los últimos días. Además, Dios habla mediante el sacerdocio. Los oráculos vivos valen más para los santos de los últimos días que todas las palabras que están en la Biblia. Para poder combatir o refutar esta doctrina falsa, tenemos que citar Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19, que dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La palabra de Dios nos insta claramente a no añadir ni quitar palabra alguna de lo que el Señor ha completado. El libro de Mormón es el libro más correcto que hay en la tierra, es lo que alegan los mormones. Sin embargo, contiene tantos errores en ediciones subsiguientes que los historiadores dicen que ellos han hecho más de 3,000 cambios a estos libros que José Smith tradujo y escribió en el siglo XIX. Los muchos errores históricos en el libro, que es la base para la iglesia, deben hacer dudar de la validez de sus doctrinas. Me gustaría que fuéramos a Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, que dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El mormonismo enseña que hay muchos dioses. Sus libros sagrados se contradicen en este sentido. Al principio enseñan que había un solo Dios, según el libro de Mormón y en la traducción que José Smith hizo de la Biblia. Más tarde la iglesia enseña que habían 3 dioses y por lo tanto esta versión de la Trinidad es completamente diferente de lo que encontramos en la palabra de Dios. Después enseñan que todos los fieles que se mantengan obedientes a las doctrinas y convenios de la iglesia llegarán después de su muerte a ser dioses. La palabra de Dios es clara y nos dice en Isaías 45, 5 al 7 y el 22 que hay un solo Dios. Y dice la palabra: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Mirad a mí, sed salvos todos los miembros de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice la doctrina de los mormones que los dioses han sido humanos, tienen muchas esposas y procrean muchos hijos en el cielo. Los hijos de estas uniones celestiales son espíritus que esperan la oportunidad de nacer en el mundo. Se oye la doctrina mormona, la aceptan y cumplen fielmente con las obligaciones de la iglesia. Después de morir serán dioses. Según los mormones, los fieles llegarán a ser dioses, como Adán, Dios. Si los esposos son sellados en el templo, el matrimonio es eterno. Cada hombre con su esposa o esposo
como reinas, reinarán sobre el planeta que queden bajo su responsabilidad. Continuarán procreando hijos espirituales eternamente. La palabra de Dios nos enseña acerca de la eternidad de nuestro Señor Jesús. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres en uno forman la deidad en forma espiritual. Ellos ya existían antes de la creación del hombre y la mujer. Jesús negó la existencia del matrimonio en el cielo, hablando con los seduceos acerca de la resurrección y sobre una mujer que tuvo 7 maridos. La pregunta y la respuesta del Señor es clara y es muy contundente, y quisiera que leyéramos en Mateo capítulo 22, 29 al 30, lo que el Señor dice con relación al matrimonio. Dice, entonces respondió Jesús, les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Dicen los mormones que Jesucristo fue el hijo del Dios Adán y de María. No fue engendrado por el Espíritu Santo, sino por generación natural. Pero la palabra de Dios nos dice claramente quién es Jesús y cómo fue que fue concebido. Dice Mateo 1, 18 al 23, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El profeta que se cita es el profeta Isaías. El mismo relato aparece también en Lucas capítulo 1, versículos 31 y 35. Dos escritores diferentes, en dos momentos diferentes, y ambos testifican de una sola verdad. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días enseña que Jesús tuvo varias esposas, entre ellas Marta y María, las hermanas de Lázaro, y María Magdalena. Así pudo ver linaje, como dice, se basan ellos en Isaías 53:10. En las bodas de Canaán de Galilea, el novio, según José Smith, era Jesús. José Smith era uno de sus descendientes de ese linaje prometido. Pero la Biblia es contundente y nos habla acerca de que Jesús en Juan 11:5 amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ellos citan la primera parte del texto bíblico omitiendo a Lázaro. Amaban a Lázaro de la misma manera que amaban a Marta y a María, con un amor fraternal de amigo y con el amor que Dios tenía para todos los suyos. Amor filial, ágape, no era un amor eros. Si vamos a la palabra de Dios en Juan capítulo 13, número 34, verso 34, la Biblia nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En Juan 15, capítulo 15, versículo 9 al 12,
Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. En cuanto a las bodas de Canaán, Juan capítulo 2, versículo 2 dice que Jesús también fue convidado a la boda con sus discípulos. Qué raro que tuvieran que convidar al novio a presenciar su propia boda. No es el caso. El relato habla de que Jesús como uno de los invitados y habla también del esposo como otra persona. Y dice la palabra en Juan 2:2, y fueron también invitados a las bodas de Jesús, a las bodas Jesús y sus discípulos. Los mormones enseñan que el sacerdocio mormón reparte los dones del Espíritu a su voluntad. Pero la palabra de Dios es clara en 2 de Corintios 12, versículos 4 al 11, donde nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es de la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandecientes la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Algunos de los mormones hablan en lenguas, profetizan y manifiestan otros dones. Esto no es prueba de que su doctrina sea de Dios, ni de las manifestaciones sean del Espíritu Santo. El diablo es un gran imitador y se complace en imitar la obra del Espíritu Santo para confundir y engañar a la gente. Dice la palabra en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. También tenemos que leer 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ellos enseñan que Adán se vio en necesidad de desobedecer uno de los mandamientos de Jehová para poder cumplir con otro más importante, el de poblar la tierra. Por la desobediencia de Eva, ella fue condenada a la muerte. Para poder retenerla como esposa y poblar la tierra, Adán, enseñan los mormones, Adán tuvo que hacerse mortal. En su sabiduría desobedeció para que pudiera nacer la raza humana y de esta manera justifican el pecado del Dios Adán. Se afirma que la redención individual depende de las obras. La Biblia no atribuye sabiduría alguna a la decisión de Adán. No fue engañado, desobedeció a sabiendas. Y la palabra de Dios nos habla de esta verdad en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14. Y dice la palabra, y en Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En Romanos capítulo 5, versículos 12 y 19, nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán pecó deliberadamente. Los mormones afirman que la redención individual depende de las obras de las personas, de sus propios esfuerzos. Para conseguir la salvación personal hay que ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y cumplir con todos sus ritos y con todas sus ceremonias y con todas sus ordenanzas. La palabra de Dios nos da la realidad del sacrificio de nuestro Señor Jesús y nos enseña que la salvación individual no se consigue por obras, sino por fe en la obra expiatoria de Jesucristo. Leamos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También encontramos en Juan 3, 16 al 18, uno de los textos más hermosos y explicativos de la palabra, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otra de las enseñanzas de los mormones es que los que mueren sin ser bautizados en la iglesia de los mormones tienen oportunidad de oír la verdad en el mundo de los espíritus. Muchos creen, pero no tienen allí la oportunidad de bautizarse para ser salvos. Los fieles que viven aún deben bautizarse como proxys en lugar de cada difunto cuya conversión desean. Así toman parte cuantas veces deseen en la salvación de las almas. Para justificar esta doctrina, ellos citan Primera de Pedro 3, 18 al 20 y Primera de Corintios 15, 29. Una regla fundamental para interpretar correctamente las escrituras es que la interpretación se hace a la luz de lo que dicen las otras partes de la escritura sobre ese mismo tema. Las escrituras nos enseñan que hoy es el día de la salvación. No hay oportunidad después de la muerte. Debe llevarse el evangelio a toda persona en el mundo, porque es allí donde el hombre debe tomar su decisión. Si vamos a la palabra de Dios, en Hebreos 9:27, la palabra nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. En Marcos 16, 15 al 16, se nos da la instrucción de la gran comisión y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Primera de Corintios 15, 29 no enseña que uno debe bautizarse por los muertos, ni dice que tal práctica tenga valor alguno. Ni siquiera dice que fuera corriente entre los cristianos. Solo hace referencia a una costumbre existente entre ciertas personas de Corinto en aquella época, usándola como ilustración en su enseñanza sobre la fe en la resurrección. Algunas personas creen que la congregación de Corintios tenía esta costumbre en la iglesia. Cuando una persona se convertía en el lecho de la muerte y no tenía oportunidad de bautizarse, pedía que otra persona fuera bautizada en su lugar para dar testimonio público de su fe en Cristo. Esto pudiera ser cierto, pero el hecho de que la costumbre sea desconocida en la historia de la iglesia primitiva indica que no era parte de la doctrina ni de la práctica que habían recibido de los apóstoles.
Se enseña en la iglesia de los mormones que el estado eterno de la mujer depende de que haya tenido hijos en esta vida y basan su idea de la salvación por medio de la maternidad en el texto de Primera de Timoteo 2:15, que dice, pero se salvarán engendrando hijos, si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. Sin embargo, el apóstol Pablo es contundente en Primera de Corintios, versículos del 7, perdón, Primera de Corintios 7, versículos 34 al 38, que me gustaría que pudiéramos leer. Hay, asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, es y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. En este versículo y en este capítulo, Pablo enseña claramente que las solteras tienen más libertad para dedicarse a las cosas del Señor que las casadas. En cuanto a la poligamia, la Biblia reconoce el hecho de que existía la práctica, pero no la recomienda. Al contrario, Dios instituyó el matrimonio, le dio al hombre una sola esposa, como vemos en Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 24. El homicida Lamec fue el primer bígamo del que nos habla la historia sagrada en Génesis capítulo 4, del versículo 19 al 24. Aunque es cierto que se permitió la costumbre durante la época del Antiguo Testamento, se enseñó en contra de ella en el Nuevo Testamento. Los líderes de la iglesia deben servir de ejemplo para todos los cristianos. Sobre ellos se enseña que no deben tener más de una esposa. Y la palabra de Dios nos habla específicamente de este asunto. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 y versículo 12. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernan bien sus hijos y su casa. Y en Tito, capítulo 1, versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esta práctica de la poligamia se instituyó para las mujeres solteras que llegaron a ser concubinas de estos líderes de la iglesia, basado en el hecho de que si no concebían hijos, no iban a tener salvación eterna. Hemos discutido algunas de las doctrinas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y cómo comparan con la palabra de Dios y cómo podemos como cristianos refutar estas doctrinas de error. Ahora tenemos que entender cómo debemos tratar con estas personas que están encadenados con esta religión, esta doctrina falsa y de error. Lo primero es que debemos entender que hay muchas personas sedientas de Dios, que están buscando de Dios y necesitan escuchar acerca de la verdad absoluta de la sana doctrina que envuelve que Jesucristo es el Señor, que murió por nosotros, resucitó al tercer día, y cualquiera que acepte y reconozca y proclame con su boca y su corazón que Él es el Señor, será salvo. Oramos por ellos para que ya sea que lleguen a nuestra puerta, como hacen los misioneros que van de dos en dos, de casa en casa, o como en mi caso, que tengo familiares que practican esta religión,
los ayudemos a alcanzar la salvación que viene a través de nuestro Señor Jesús. No discuta sus doctrinas, pero no permita que controlen la conversación. La mejor forma de poder hacerlo es preguntando, sin confrontaciones. Ellos saben mucho acerca de sus doctrinas, de sus libros escritos por José Smith, pero no tienen un conocimiento vasto de lo que dice la palabra de Dios. Es mejor usar el nombre oficial santos o la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días que el término mormón es más apropiado. No crean que ellos practican la poligamia. En la iglesia de los santos de los últimos días reformada, el matrimonio plural ya no está permitido, porque las leyes del país así también lo prohíben. Ellos han repudiado totalmente la doctrina de la poligamia al separarse del movimiento original. Respetan las leyes del país y cualquiera que practique esta doctrina enfrenta excomunión. Y es muy importante esto para ellos porque hay 3 cielos a los cuales ellos pueden tener acceso, pero hay un cuarto cielo, un cuarto lugar que está reservado para Satanás, los ángeles caídos y esta gente que no cumplen con las doctrinas de la iglesia. Invítelos a orar, pues creen en la oración. La oración los ayudará en la comprensión de las Sagradas Escrituras. La Biblia es uno de los 4 libros que ellos consideran sagrados, aunque solamente la traducción que está hecha a conveniencia de los libros de José Smith. Así que es mejor que usted lo invite a estudiar el Nuevo Testamento. No discuta acerca de las revelaciones de José Smith. Mejor testifique de Cristo, de cómo Él se revela a los que le buscan y de la salvación que usted, al igual que yo, hemos experimentado al aceptarlo como nuestro Salvador personal. Debemos guiarlos a aceptar al Señor como Salvador personal, haciendo ver que no somos salvos por acciones ni por buenas obras, sino por la gracia y por la fe que tenemos en Dios. Y para eso pueden citar los textos de Efesios 2, 8 a 9 y Romanos capítulo 4, versículo 5, que claramente establece: mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si surge el tema de la regeneración espiritual por el bautismo en agua, haga ver que el que salva es Cristo Jesús y no el agua. El bautismo en agua es solo un símbolo y un testimonio de que el que salva nuestra alma es el Señor Jesús. Nunca entre en una discusión acalorada tratando de imponer su propio criterio y creencias. Queremos sumar, no queremos restar. Queremos ofrecerle la oportunidad de salvación para que la decisión final le competa a cada uno individualmente. Y finalmente, recordemos lo que dice Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Un testigo ocular, uno que estuvo con Jesús por 3 años y medio, uno que testificó como un testigo ocular de los eventos, los portentos que hacía nuestro Señor. Que cuando Jesús le preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy?, Él le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios le bendiga y que el rostro del Señor siga brillando sobre cada uno de ustedes. Amén.